¿Sabía que la desigualdad crece porque el 20% de los europeos que más gana cobra 5 veces más que el 20% que menos gana? Utilicemos esta banda de resistencia. Sabemos que la desigualdad es el resultado de un crecimiento más rápido de los ingresos de los que más ganan y de un descenso del crecimiento de los sueldos más bajos. Y esta deceleración de los sueldos ha sido el principal problema al que se enfrenta Europa desde la crisis financiera. Ahora es cuando el impacto se ha sentido más en países como Rumanía y Portugal, pero también en Italia e incluso Alemania. Así es la desigualdad salarial en Europa. Los salarios mínimos son distintos para las familias en Europa. Los Müller viven en países del norte de Europa donde se ganan 1.450 euros al mes. Los potamianos ganan entre 650 y 900 euros. Los baditas ganan 500 euros o menos. Anne y Jody Newman ganan menos que los hombres y para ellas la brecha salarial de género es muy dura. Anne vive en Estonia, donde hay la mayor brecha salarial de género, pero para Jody en Rumanía es la menor. La familia Newman, como la mayoría de los europeos, trabaja en el sector servicios y gana bien. El crecimiento impulsado por el consumo europeo significa la creación de muchos puestos de trabajo para gente como Steve Newman, pero al final de la cola salarial. Así que para ganar más, él, como otros europeos, quiere irse a otro país. En Europa del Este o algunos países mediterráneos, Steve ganaría menos de 9.000 euros al año, mientras que en la UE ganaría más de 25.000 euros. Pero si lograra entrar en el 1% de los sueldos más altos, podría ganar más de 62.000 euros al año. De los trabajos creados en Europa desde 2013, casi 3 millones de puestos fueron en la categoría alta, 800.000 en la media y cerca de 1,5 millones en la baja. Ahora vemos esta tendencia en toda Europa. En países como Austria, República Checa, Países Bajos e incluso Lituania, de donde los jóvenes se van en masa a países en los que tener mejores salarios. Charlotte Kahn viajó a Letonia para ver cómo hacen allí para aumentar los sueldos y retener a esa población joven. Estos jóvenes de aquí, de Riga, han decidido establecer sus carreras en su país. Una opción que no se da por hecho. Los salarios en Letonia son bajos. A 4 euros la hora es 3 veces menos que el precio por hora medio en la Unión Europea. La desigualdad de los sueldos es también más alta que en el resto de la Unión. La juventud deja su país en busca de mejores oportunidades en el exterior. Este año el gobierno letón ha subido el salario mínimo a 430 euros al mes. Una forma de ayudar a los sueldos más bajos. En términos de salario y empleo, Letonia es un país profundamente dividido. Si tomas de media los ingresos per cápita en Riga, el nivel sería similar al de Reino Unido. Si tomas la media en las provincias orientales, a solo 4 horas de coche el nivel per cápita sería similar al de Sudáfrica. En Riga hay un 4 o 5% de paro, mientras que en otras ciudades del 18%. Las perspectivas de empleo laborales y los niveles de ingreso en Letonia son mucho más bajas que en países como el Reino Unido, Alemania y Francia. Se está convirtiendo en un país de ancianos. Para incitar a los jóvenes a quedarse, Letonia apuesta por la educación. Su impacto sobre las perspectivas de empleo y de salarios es mayor que en otros países comunitarios. De ahí la importancia de mejorar las cualificaciones de la población, especialmente en sectores prometedores como las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es una industria en pleno crecimiento. El gobierno está invirtiendo porque son las reglas del juego, las normas comerciales, las leyes fiscales son competitivas, más competitivas que las de nuestros mercados, así que podemos competir más fácilmente en los mercados globales. Las perspectivas para las empresas de tecnología como las nuestras en Letonia son 100% positivas. Des salaires plus élevés. Sueldos más altos, más formación para mejorar las perspectivas laborales e incluso un ministerio de la diáspora para evitar que los jóvenes se vayan del país. Letonia busca soluciones para ofrecer a su juventud un futuro mejor y salvar a su población de un declive sin remedio.
¿Cómo hacen eso los países? Vamos a Bruselas a conocer la opinión del secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Vicentini. Luca, le proponemos un desafío, escoger un objeto que signifique desigualdad para usted. ¿Qué escogería? Escogería una bici muy bonita que fue mi primer regalo después de ser elegido secretario general de la Confederación en 2015 y diría que es un símbolo de mi camino hacia la igualdad. Tengo que pedalear para lograr la igualdad y decidí poner en la cesta de mi bicicleta mi tarjeta de la Seguridad Social de Bélgica, que es algo que no puede tener ni beneficiarse todo el mundo. Y eso, digamos, que es otro símbolo del largo camino que tenemos que recorrer para alcanzar la verdadera igualdad, incluso en un país tan desarrollado como Bélgica, en términos de protección social y derechos sociales. ¿Cree que la desigualdad afecta al crecimiento de los países? Completamente. Reduce la productividad y la competitividad, es decir, no hace que el mercado laboral sea eficiente. Se gasta mucho dinero del presupuesto público en apoyar a los trabajadores precarios que no pueden recibir una pensión al final de sus carreras, que no pueden obtener ningún beneficio de desempleo. Se encuentran en una situación de pobreza con sus familias, así que tienen que recibir apoyo público y eso quita los recursos disponibles para la inversión. Así que al final es un círculo vicioso que destruye el potencial de crecimiento de la economía. ¿Cree que ese es el problema? ¿El debilitamiento en la negociación colectiva en toda Europa? El problema no es que los sindicatos no sean más fuertes, el problema es que los sistemas de negociación colectiva han sido atacados durante las medidas de austeridad y la crisis, y el hecho de que las instituciones de negociaciones colectivas hayan sido desmanteladas han debilitado a los sindicatos, y cuando los interlocutores sociales son débiles, es muy difícil gestionar la evolución de la economía de una forma que reduzca las desigualdades. Usted dice eso porque dirige los sindicatos en Europa, pero cuando comparamos la situación en el mundo globalizado, hay una presión sobre los sueldos. Si nos fijamos en los componentes de los costes de producción y exportación, el componente salarial es muy bajo, del 5 al 15%. El resto es inversión, en particular en innovación tecnológica, digitalización, automatización de los procesos, pero también la calidad de la producción. Estos son los elementos que marcan la diferencia en términos de competencia global. Si aumentamos los salarios al nivel de la productividad, crecerán las exportaciones y al mismo tiempo incrementará la demanda. Y haremos el modelo de crecimiento económico sostenible a largo plazo. Los sindicatos pueden ser parte de la solución. Si logramos eso, podemos recuperar la confianza en la Unión Europea. Será muy interesante, en efecto, Luca. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nos despedimos desde Bruselas.